Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. El día de hoy estaremos en nuestro conversatorio acerca del régimen colombiano de protección de datos personales, cómo pasar de la teoría a la implementación. El día de hoy nos acompaña nuestro consultor experto en protección de datos personales, Javier Sandoval. Javier tiene experiencia en gerencia de proyectos, análisis de riesgo, planeación estratégica, sistemas integrados de gestión, MIPG, diseño y modelado de procesos y procedimientos, con una experiencia en el sector real, solidario y docencia por más de 17 años. Es un experto certificado por el Instituto IAIPG de España, en asocio con la Sobancaria de Colombia y el certificado por el ICONTEC como auditor de sistemas integrados de gestión. Cuenta con experiencia en la implementación de soluciones para el cumplimiento legal de protección de datos personales en organizaciones públicas y privadas para lograr el cumplimiento de las exigencias de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, mediante el diseño, implementación y gestión de un sistema de administración de los riesgos asociados a la protección de datos personales. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Javier, Javier, no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, sí, señor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, gracias Fernanda, buen día, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación, gracias por esa presentación eh, y bienvenidos a esta actividad. Entonces, Fernanda, me dirás si damos comienzo. Claro que sí. Bueno, antes de dar comienzo a la presentación realizada por Javier, quisiera contarles un poquito las reglas del juego. El día de hoy vamos a manejar la dinámica de la siguiente forma. Ustedes van a poder escribir las preguntas que vayan surgiendo en el chat preguntas para ser respondidas al final de la sesión. Lo mismo al final de la sesión, a las personas que tengan las manos en alto o quieran participar activamente, podrán hacerlo al final de la sesión. Entonces, pues Javier, podemos iniciar. Ok, Fernandita, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por su participación. Efectivamente, la idea con O de riesgos es a realizar una actividad el día de hoy muy práctica, en el sentido, o muy sencilla, en el sentido de conocer algunas orientaciones, algunos aspectos clave para pasar, como dice el título, del texto de la norma o el texto del régimen eh, al día a día de nuestra organización. Realmente, pues en Colombia han habido muchas actividades de formación. Sin embargo, no han sido muchas, han sido pocas las actividades que relacionan cómo pasar de ese texto del papel que está en la norma a nuestra organización, al día a día. Entonces, esa es la idea de esta actividad. Al finalizar, pues, cuando terminemos el temario, vamos a dar el espacio para las preguntas que tengan sobre el contenido de la actividad de hoy. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Realmente el objetivo de esta actividad, de la actividad que estamos dando inicio hoy, es poderles dar orientaciones y compartirles a ustedes un poco más sobre las herramientas para, como les decía ahorita, pasar de la teoría, de la norma, del papel, de esos artículos que están en el papel, al día a día, a nuestra organización. Porque es allí donde se nos complica la situación. ¿Por qué hacemos esta actividad? Estas imágenes son del informe que dio la Superintendencia de Industria y Comercio con relación a la gestión que hicieron en el 2021. 28.610 quejas relacionadas a la protección de datos personales, con relación a 16.000 del año 2020. Fue un incremento supremamente alto en las quejas. Adicionalmente, ya como les decía, se recibieron 28.610 quejas, casi un 75% más que las del 2020. Y hubo un incremento en las multas del 127%.
alcanzaron un poco más de 13.500 millones de pesos las multas de la Superintendencia de las Organizaciones. Órdenes administrativas en el 2021, 2.457, y como les mostraba, multas por más de 13.500 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si hay muchas actividades de capacitación, de formalización, si ustedes se dan cuenta, la oferta es muy alta, pero las multas y las sanciones se siguen incrementando. ¿Por qué sucede eso? Pudimos analizar, y es porque no se está aclarando como les decía antes, cómo pasar del texto a la vida real, a nuestra organización. A que nos digan el viernes, Javier, encárgate tú de eso. Queda uno así, y entonces el lunes, ¿qué debo hacer? Prendo el computador y ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Eso es lo que no nos han dicho. Entonces, esta es precisamente este tipo de actividad. Construir, entonces, en ese sentido, y yo voy a usar un lenguaje supremamente sencillo, fácil de entender, precisamente para esas personas que en algún momento les dijeron, oye, encárgate tú de eso de Avias Data, así como me pasó a mí hace aproximadamente 13 años, que me dijeron encárgate del tema cuando salió la 1266 en el 2008. Yo ni idea tenía yo de ese tema. Yo confundía Avias Data con Habeas Corpus, y Habeas Corpus lo relacionaba con Semana Santa, imagínense. No tenía ni idea. Entonces, y después, en el 2012, en octubre, que salió el diario oficial, se expidió la 1581. En el 2013 salió el decreto 1377 y en el 2014 el 886. Entonces queda uno como, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo lo paso a mi empresa, a mi organización? Entonces, precisamente, quiero mostrarles este ejemplo. Es muy sencillo, es muy del día a día de nuestra vida personal, y es un ejemplo que, con el mayor respeto a todos ustedes, es un ejemplo de cómo podemos asemejar, crear o implementar el régimen de protección de datos en nuestra organización. Para mí, crear o construir un programa de protección de datos personales. Y ustedes me van a escuchar que yo voy a usar la palabra régimen de protección de datos y programa de protección de datos. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en nuestra organización, debemos hacer, es contar con un programa de protección de datos personales. Para mí eso es como crear una torta. Tener un buen programa de protección de datos personales es el propósito operativo de la organización, tener ese producto, porque ese producto busca otro propósito, que ya les voy a comentar cuál es el propósito. Entonces, tener un buen programa de protección de datos es tener una torta. Pero para tener una torta necesitamos unos ingredientes. Y esos ingredientes deben estar en una alacena. Se requiere una preparación. Entonces, debo saber dónde están los ingredientes en la alacena, y esos ingredientes debo prepararlos con mi equipo de trabajo. Para hacer un buen programa de protección, o una buena torta, o, perdónenme un momentico. Ok. Bien, entonces, como les comentaba, tener un programa de protección de datos personales es tener una torta, pero necesitamos unos ingredientes. Y esos ingredientes están en una alacena. Esos ingredientes necesitan una preparación. De acuerdo a esa preparación, con nuestro equipo de trabajo o con un equipo de apoyo, se genera un buen programa de protección de datos personales o un mal programa de protección de datos personales. ¿Qué pasa con un mal programa de protección de datos personales o una mala torta? Pues va a haber gente enojada. Si tenemos un buen programa de protección de datos o una buena torta, podemos arreglarla y mejorarla. Tener una muy
buena o casi excelente torta. Eso nos va a orientar o nos va a dar gente feliz. En últimas, lo que el programa de protección de datos debe buscar es tener a la gente feliz, a las personas que ya vamos a mirar quiénes serían. Pero para tener un muy buen programa de protección de datos o un buen programa, necesitamos tener una muy buena preparación de los ingredientes, que nuestro equipo de trabajo se involucre, pero también saber qué ingredientes debemos usar. Y no solamente saber qué ingredientes, sino saber dónde los encontramos. Ese es para mí un ejemplo de cómo crear un buen programa de protección de datos, porque si no sabemos prepararlo, o si el equipo de trabajo no está involucrado en la preparación, o no usamos todos los ingredientes, o no mezclamos los ingredientes con los niveles o con los toques que se deben mezclar, o no sabemos dónde encontrar el ingrediente, pues la torta que va a salir no va a salir muy buena. Y es posible que en algún momento a alguien le toque un pedacito que sabe a feo o que no le sirve y se nos va a enojar. Y ahí es donde abrimos la brecha para que se queje o haga la reclamación. Y si nosotros no sabemos que el ingrediente hizo falta, porque no lo sabemos, entonces le respondemos que así está bien. Pero él comió un pedazo amargo. Entonces se va a la superintendencia a decir, me tocó un pedazo amargo de esa torta. Y entonces la superintendencia viene a decir, muéstrame los ingredientes que usó. Y como nosotros no sabemos que son 5 ingredientes, le mandamos solo 4 y nos va a decir, vea, usted necesitaba un quinto. Entonces por eso le vale tanto la sanción. ¿De acuerdo? Entonces este es el ejemplo que yo uso para poder tener como un esquema de todo lo que es tener un programa de protección de datos. Una torta rica. ¿Y quién hace realidad de eso? Un buen chef, que en nuestro caso se llamaría el oficial de protección de datos personales, que es la persona o las personas encargadas de saber dónde están los ingredientes, en qué parte de la alacena están, cuáles son los ingredientes que se necesitan para preparar una muy buena torta, cuáles las mezclas o qué ingredientes se deben mezclar y cuáles no, y en qué momento se deben realizar o se deben incorporar a la torta. Entonces, un buen chef que coordine a su equipo de trabajo. Ese es para mí el esquema. Entonces, lo que vamos a trabajar, vamos a ver hoy, va a estar dentro de alguna de estas fases, precisamente para poder tener un buen programa de protección de datos personales. Esta tortita aquí está ahí sencilla, no la quemada, precisamente para buscar una gente, para que la gente esté feliz. Esto que está aquí dentro del resalto, la cajita con línea roja, es lo que conocemos como régimen de protección de datos personales. Ese es lo que yo llamo el régimen de protección de datos personales. Los ingredientes que necesitamos para la torta y en dónde están ubicados en la alacena esos ingredientes. Esta que está en la cajita, otra cajita roja, es lo que llamamos programa de protección de datos personales. Entonces, cuando escuchen, o en la misma norma, en el artículo 2 de la 1581 habla del régimen de protección de datos personales. El régimen es esto, los ingredientes y en dónde están los ingredientes para hacer esa torta. Las normas, las reglas, para obtener una torta, un programa de protección de datos personales. Un buen programa, un mal programa o un muy buen programa de protección de datos personales. Y lo que es esta cajita con línea naranja es la preparación, que es lo que vamos a mirar ahora en la siguiente presentación. Vamos a ver las generalidades. Diferencias entre la información institucional, entonces, y la información personal. Entonces vamos a mirar aquí, viendo el ejemplo de la tortica, qué ingredientes debemos usar y qué ingredientes no debemos usar. ¿Cuál es el enfoque? Nosotros vamos a querer tener una torta
blanca, por ejemplo, no una torta negra. Entonces, aquí tenemos en esta presentación la información institucional, que es una torta negra, y la información personal, que es una torta blanca. Entonces, no nos vamos a meter con productos ni con ingredientes para hacer una torta negra. ¿Cuál es la torta negra? ¿Qué información es la con la que nosotros no nos vamos a meter en el tema del régimen de protección de datos personales? Toda la información relacionada con nuestra entidad. Ejemplos, no significa que lo que está aquí sea la única, son ejemplos. Los productos que la empresa tenga de manera financiera o en cuentas de ahorro, en CDAT, CDTs, todo eso es de la corporación, de la empresa. Los estados financieros, los presupuestos, los inventarios, todo lo que son políticas, procesos, procedimientos, estrategias, el logo, la marca, eso es de la institución, de la entidad de nuestra empresa. Las fotos de la institución, de la entidad, de la empresa, son de la empresa. Los desarrollos que se hayan hecho en software son de la institución. Bueno, si así se lo ha establecido con el desarrollador, son de la institución. Todo eso es de la entidad. Para la torta blanca, solamente vamos a trabajar o le aplica solamente para información personal. Todo lo que esté relacionado con una persona, con un individuo. Nombres y apellidos, datos de ubicación, datos de residencia, datos socioeconómicos, el correo electrónico. El correo electrónico puede ser público, puede ser privado, pero es un dato personal, los números de teléfono celular, fijo, todo lo que son fotografías de esa persona, las imágenes de video donde aparezca esa persona, los audios donde se escucha la voz de esa persona, es información personal. Toda la información relacionada a las incapacidades son información personal, son información de esa persona. No es información de la empresa, es de ella persona. ¿Quién lo administra la empresa? Sí, pero la información es de la persona. Los estados de cuenta de la persona, el saldo, si está en mora, cuántas cuotas le faltan, etcétera, etcétera. Eso es información personal. Las huellas dactilares, ya sean biométricas, digitales o en tinta, es información personal. Toda la información relacionada a esa persona en cuanto a la nómina de ingresos, lo devengado, lo deducido, todo eso es información de ella, de esa persona. Es información personal. ¿Que lo usa la empresa? Sí, pero el dueño de esa información es esa persona. Entonces, lo que el régimen de protección de datos personales se enfoca es cuando se hace tratamiento de la información personal, no de la institucional. Eso es otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos vamos a meter a cualquier tipo de información que esté relacionada con un individuo, con una persona. ¿Qué hace esto o para qué se busca esta norma? O el régimen de protección de datos lo que busca es, en realidad no es tanto la torta, sino el resultado que se obtenga de que la persona consuma esa torta. Si se va a enojar o va a estar feliz. En últimas, el régimen lo que busca es que la entidad, cuando haga tratamiento de esa información personal que acabamos de ver, permita que las personas dueñas de esos datos estén protegidas en sus derechos fundamentales, que son el habeas data, la intimidad y el buen nombre. Entonces, en últimas, el propósito final del régimen de protección de datos no es la torta, no es tener un programa de protección de datos, es proteger estos derechos, que ese programa haga también su trabajo de tratamiento de datos, que las personitas dueñas de esos datos estén tranquilas porque la entidad no le ha vulnerado ni su derecho de habeas data, ni su derecho a la intimidad, ni su derecho a buen nombre. Ese es el propósito. Lograr esto es tener gente feliz. No lograrlo es tener gente enojada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. El propósito de la ley o el régimen de protección de datos no es tener un programa de protección de datos. No es tener una torta. El propósito real del régimen es proteger la intimidad, el buen nombre y el habeas data de las personas. Ese es el propósito real, o sea, general y fundamental. Pero para poder lograr eso, para poder hacer un buen programa de protección de datos o una buena torta, debemos tener
claridad en los conceptos. Porque me ha sucedido que se conoce, se sabe que existe una norma, un régimen, una ley, pero no se tiene mucha claridad en los conceptos, entonces se confunde. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información que permita relacionarla o identificar a una persona. Cualquier información. Puede ser información en texto o digital. Puede ser el nombre, pero también puede ser una imagen. Puede ser una foto. Puede ser una imagen de video. Puede ser un audio. Cualquier información que ustedes digan, con esto que está diciendo, que se dice acá, yo me doy cuenta que a Javier lo sancionaron. Entonces, ese documento tiene información personal. Porque en el texto que se leyó en esa carta se dieron cuenta que Javier fue sancionado. La sanción de Javier es un dato personal. Y el nombre, Javier, también es un dato personal. Entonces, todo eso está relacionado con información del individuo, de la persona. Todo, cualquier parte donde yo pueda, la nómina, por decir el desprendible de la nómina, que están los datos de vengado, deducciones, vale tanto. Embargo de yo no sé quién, descuento de libranza para la empresa tal, pero si arriba dice el nombre y el número de cédula, eso es información personal de Javier. Si tachamos, como se llama el tema, si anonimizamos el nombre y el número de cédula, y no se sabe esa información que está ahí de quién es, esa información que está ahí, que no permite identificar quién es la persona, deja de ser un dato personal, porque no se puede amarrar esos ingresos y esas deducciones y el sal y el devengado total a Javier, solo por tachar el nombre y el número de documento. Entonces, todas esas son como herramientas o estrategias que uno puede ir utilizando en el día a día para poder usar la información. Pero ese es un dato personal. Todo lo que amarre o lo que permite identificar a un individuo, a una persona. El titular es esa gente feliz o esa gente enojada con la torta. Es el dueño de esa información personal que la empresa le hace uso. Él es el dueño de esa información. Hay uno de los errores que se cometen es pensar que el único titular de nuestra organización es el cliente. Tenemos muchos más titulares. Los empleados, los ex empleados, los familiares de los empleados a los que tuvimos que obtener información para registrarnos o inscribirnos en la EPS o en la caja de compensación. Están los candidatos que no fueron seleccionados, pero tenemos las hojas de vida ahí. Están las referencias personales de los candidatos que no fueron seleccionados, las referencias familiares de los candidatos que fueron seleccionados y ahora son empleados, las referencias familiares de los que fueron empleados y ahora son ex empleados porque los tenemos en custodia. Tenemos su nombre, su número de documento, su parentesco, su teléfono y su correo electrónico. Esos son datos personales. Tenemos datos personales del domiciliario que nos va a llevar el almuerzo al mediodía, pero que su imagen queda grabada en las cámaras de biovigilancia cuando llega a la recepción. De los ex clientes. Tenemos datos personales de los asesores y los consultores que la organización contrató y con los que hizo contrato, valga la redundancia, pero cuando presentó la propuesta incluyó la hoja de vida, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchos titulares de los datos. No solamente los titulares son los clientes. Hay algunos que es posible que usen programas de referidos. Aunque eso es ilegal, están custodiando esos datos. Entonces tenemos los datos personales de los referidos. Esos son los titulares. ¿Qué es un dato privado? Bueno, los tipos de datos personales. Hay datos públicos y datos no públicos. Vamos a primero a mirar cuáles son los datos privados. Los datos privados son los datos que de alguna forma
el titular debe o no quiere que los demás sepan, o no tiene por qué hacerlo. Y si los demás lo conocen o lo saben, alteran o violan su intimidad. Como dice la norma, los datos privados son aquellos que no son públicos. Entonces queda uno como, bueno, ¿y cuáles son los públicos entonces? Todos los datos públicos son los datos que están en los documentos públicos, todos los datos que están en los registros civiles, llámese registro civil de nacimiento, de matrimonio o de defunción. Todos los datos que están allí contenidos son datos públicos. En la cédula de ciudadanía hay datos públicos, pero también datos no públicos. Y el que esté en la cédula no significa que sea público. Y otra información, el que esté en una página de internet o en un espacio público no significa que el dato sea público. Como suele suceder en internet, yo subo a mi cuenta, a mi Facebook, mis fotos. Eso no significa que mi foto sea pública. Es otro ejemplo. Que es que van a decir que es que el Facebook es público. Sí, pero el hecho de que usted deje su carro en el espacio público no significa no da derecho a los demás que vengan y cojan su carro y se lo lleven sin su permiso. Es lo mismo. Yo en mi muro coloco mis datos. Eso no significa que sean públicos. Entonces el hecho de que esté en un portal público no significa que el dato por sí se convierta en público. Eso sucede sobre todo en el tema del sector oficial con las páginas del SECOP y en el CIGEP y en el CIA. Entonces los datos privados son aquellos que no son públicos. Se necesita autorización o consentimiento del dueño para poder hacer tratamiento de esos datos. Y hay dentro de esos datos que no son públicos, hay datos que son sensibles. ¿Cuáles son los datos sensibles? No hay que confundir, o sea, hay datos públicos, privados y sensibles. Los sensibles son esos datos que si se publican, es posible que generen discriminación a la persona, al dueño, a ese titular, o es posible que genere maltrato, o es posible que genere violencia, o es posible que genere amenazas contra su vida. Eso es una parte de datos sensibles. Otro grupo de datos sensibles son todos los datos relacionados con la biometría, con el cuerpo, la huella, el iris, el color de cabello, la forma de caminar, la firma. Son datos biométricos. Y los datos de la salud física y mental, incapacidades, las evaluaciones médicas o los resultados de las evaluaciones de los exámenes de ingreso, los periódicos ocupacionales, todas esas informaciones del estado de la salud médica, salud físico-mental son datos sensibles. ¿Qué pasa con los privados y los sensibles, diferente a los públicos? Pues se necesita la autorización, que ustedes ya lo han escuchado. La autorización es el consentimiento que da el titular para que la empresa realice tratamiento de sus datos personales. Si él dice que no, pues no se puede hacer tratamiento de los datos, a menos que exista una ley que reemplace esa autorización. Por ejemplo, en el tema de riesgos laborales. Si un empleado dice, yo no quiero que no autorizo a la empresa para que hagan la investigación del accidente de trabajo, no, pues es que hay una ley que exige que las empresas hagan esas investigaciones. Entonces, la empresa tiene que hacerlo. Y esa autorización, que ustedes saben que es el consentimiento para hacer el trabajo, se la da a un responsable. ¿Quién es el responsable? Nuestra empresa, nuestra organización. Ante la ley, el responsable es esa persona jurídica, y bueno, también persona natural, que hace tratamiento de los datos, que utiliza los datos de esos titulares para sus actividades, con autorización cuando se requiere o públicos cuando el dato es público no se requiere autorización, pero entonces el responsable para la norma, para el régimen, es la empresa. Que internamente hayan responsables de diferentes etapas del proceso donde se hace manejo, tratamiento de los datos, pues eso ya a nivel interno. Pero ante la norma, el responsable es nuestra empresa. Hay otro concepto que es el encargado.
Y el encargado es un tercero, ojo con esto, es un tercero, no es el encargado del proceso, no es el encargado del sistema, no es el encargado de la base de datos de nuestra empresa, no, el encargado para el tema de tratamiento de datos y ante el régimen de protección de datos, el encargado es un tercero ajeno a la empresa que por decisión de la empresa, pues nos está ayudando con alguna actividad misional o de apoyo y para esa ayuda o para ese apoyo que nos está haciendo va a tener acceso o uso o de alguna forma va a tener tratamiento de los datos personales. A él le encargamos una actividad, pero al realizar esa actividad va a tener acceso a datos personales. Por eso se llama encargado, porque lo encargamos de una actividad y esa actividad está incluida o en esa actividad va a tener acceso a datos personales. No es una persona dentro de la empresa, no es un empleado, el encargado no lo es. Y suele pasar cuando uno revisa las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia, que en el menú de la parte izquierda dice responsable y encargado, y uno le coloca encargado y es una persona natural y resulta que es el de talento humano o es el señor de sistemas. Entonces uno ya dice, aquí está fallando algo. Una base de datos es un grupo de datos, como lo dice. Son muchos, son varios datos, pero lo que yo quiero traer a colación aquí es que el régimen habla de bases de datos tanto físicas como automatizadas. Suele suceder que como hablan de base de datos o registros de bases de datos, entonces dicen eso es de sistemas. No, no es de sistemas. Las bases de datos es un grupo de datos donde se puede consultar información personal, pero la base de datos puede ser automatizada con soporte tecnológico, pero también puede ser en físico. El archivador, la caja ya de ReproGraph, donde están todas las hojas de los candidatos que pasaron la hoja de vida y no fueron seleccionados, y están ahí en una caja. Eso es una base de datos. El Excel que tengo, la planilla que llevé al evento y me firmaron y la tengo en físico en una carpeta allí en el escritorio, eso es una base de datos. Entonces la base de datos no necesariamente tiene que ser con un soporte tecnológico, automatizado o digital. Puede ser también en físico. La norma dice, registren las bases de datos en el RNBD, todas, físicas y automatizadas. Ay, es que le sacamos, nosotros las digitalizamos, entonces toca doble. Entonces, base de datos, nómina física, nómina automatizada, porque los riesgos son diferentes. ¿Y quién logra eso? El chef o el oficial de protección de datos personales, que hace que todo esto esté coordinado. ¿En qué consiste el tratamiento? Ahora sí les voy a contar. ¿Qué es el tratamiento? Y aquí hay otra gran duda. El tratamiento para nuestra torta son los pasos para preparar la torta. Ese es el tratamiento, que incluye unas actividades o algunas tareas. ¿Cuáles? Esa preparación de la torta incluye la tarea de recolectar, la tarea de almacenar, la tarea de usar los datos, la tarea de circularlos o enviarlos a un tercero y la tarea de eliminarlos o suprimirlos. Estos son los pasos para preparar la torta. Estos son los pasos que incluyen el tratamiento del dato personal. Si nuestra organización hace una o varias o todas de estas tareas, hace tratamiento de datos. Por lo tanto, le aplica la 1581. Lo traigo a colación porque me ha sucedido que le pregunto a algunos, oye, ¿ustedes hacen tratamiento de datos? Me dicen, no, nosotros no hacemos tratamiento, nosotros solo guardamos los datos, almacenan. Entonces entonces también les aplica el tratamiento. Hay mucha duda sobre eso. Entonces, que quede claro. Estos son los pasos para preparar la torta y la torta es el programa de protección de datos. Y si nuestra empresa hace alguna o varias de estos pasos, están preparando torta. Lo que quiere decir que deben aplicar o deben usar los ingredientes para cada paso. Eso es lo que se llama el ciclo RAUX por las iniciales de sus palabras. Recolectar, almacenar, usar, circular o suprimir. Entonces, esa es la preparación de la torta. Recuerden, esos son los pasos para preparar una mala torta,
una buena torta o una excelente torta. Y la torta, como les dije, va a satisfacer, a enojar o a dejar personas felices porque les violaron o les protegieron su habeas data, su intimidad o su buen nombre. Y ahí a la derecha ya empiezan entonces las quejas y los reclamos, la participación de la superintendencia, la participación inclusive de la fiscalía, porque la violación a los datos personales está tipificado como delito penal en el Código Penal colombiano. Bueno, ahí ya empieza la parte fea. Pero entonces el tratamiento, compañeros y compañeras, es esos son esos pasos o esa preparación de la torta. ¿De acuerdo? Recuerden, pero ya para yo poder preparar, o sea, para yo poder hacerle tratamiento a los datos necesito unos ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Hay unos principios que son 10. Hay unos deberes generales que son 16. Hay unos deberes específicos que son entre 90 a 186 deberes específicos, ingredientes. Y hay 12 evidencias. Ahora ya la vamos a ver. ¿Cuáles son? Para poder hacer esa preparación y para poder sacar una buena torta o una muy buena torta o una mala torta. ¿Y dónde están esos ingredientes? Pues en el marco normativo, que es lo que vamos a ver también ahorita. Entonces miren que la idea y el propósito es que ustedes tengan como claridad de cómo, de que ustedes deben tener una torta, pero cómo o cuáles son los pasos para prepararla. ¿Cuáles son los ingredientes para poder preparar? ¿Y dónde buscan esos ingredientes para preparar la torta? ¿De acuerdo? Es un paso a paso. Vamos a mirar entonces la alacena. ¿Dónde están los ingredientes? Todavía no vamos a hablar de los ingredientes. No vamos a ver uno por uno, pero sí les voy a mostrar la alacena, que no es solamente un cajoncito allá en la cocina. Está la ley 1266 del 2008, el habeas data financiero. Está la ley 1581 del 2012, que es el marco regulatorio mayor. Está el capítulo 25 y el capítulo 26 del decreto 1074 del 2015. Está el decreto 090 del 2008, que habla sobre el tema del registro de bases de datos, porque no todas las empresas están obligadas a registrar sus bases de datos, pero sí todas las empresas están obligadas a realizarlo del capítulo 25 y lo correspondiente en la 1581. Y algunas, la 1266. Está el decreto número 2952 del 2010, que reglamenta el artículo 12 y 13 de la 1266. Está la ley 2157 ahorita del 2021, la ley de borrón y cuenta nueva que salió, que esa reglamenta o hace unas modificaciones a la 1266. Sin embargo, una frase que está en el articulado de la 2157 nos aplica a todos porque está relacionada con toma de decisiones laborales. No solamente de riesgo de crédito, sino decisiones laborales. Está el decreto 255, que acabó de salir ahorita en febrero del 2022, relacionada con las normas corporativas vinculantes. Está el título quinto de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Está la ley 1755 del 2015, que es la que reglamenta el derecho a la petición o a los derechos de petición. En su capítulo tercero habla de los derechos de petición que se pasan a las organizaciones y a las instituciones del sector privado. Entonces, si somos nosotros sector privado, nos aplica este capítulo. Y obviamente todo lo relacionado a responder un derecho de petición. Ahorita va a salir, hay un proyecto de resolución, precisamente salió la semana pasada, que va a modificar y está en recepción de comentarios, que va a cambiar el título quinto de esa circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, si hay cambios allí, pues obviamente nos va a aplicar cambios o van a haber más ingredientes para incluirlos en la preparación de la torta. Están las circulares externas, que hay varias circulares externas emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay
varios y muchos conceptos que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es solamente un primer pantallazo de varios pantallazos que se pueden sacar de la misma página de la Superintendencia relacionados con protección de datos personales. Pero el concepto orienta la preparación, o sea, orienta el tratamiento de esa torta. Esto es un archivo que yo he montado con todas las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con habeas data, con el tratamiento de datos personales. Entonces, la Corte Constitucional también ha sacado sentencias relacionadas con la preparación, o sea, el tratamiento de los datos personales. Si se puede o no se puede hacer, y si se puede cuándo. ¿Qué otra alacena? Y esto lo pongo así porque es como la norma macro, la que ha mandado el baile. Es la sentencia de la Corte, la C748 del 2011, que fue la que estableció como constitucional el proyecto de la ley 1581, porque es un compendio de análisis y que la misma Corte decía sí se puede por esto, y hay cosas y explicaciones en este documento que no están en la norma, en el texto de la ley, ni el de la 15, ni de la 1266, ni en la 1581, pero están acá. Entonces, muchos de los conceptos e inclusive de las resoluciones que la superintendencia saca cuando da órdenes administrativas o genera sanciones, nombra esta sentencia. Entonces, ahí hay muchas cosas explicadas y alcances que no están en la misma norma. Entonces, uno dice, vea, sí se puede, pero condicionado a esto, pero no está en la norma, no está en la ley. ¿Qué otra cosa? La misma superintendencia ha sacado muchos documentos como guías para poder, como guías para hacer la preparación de la torta. Entonces, hay mucho documento también que nos ayuda a orientar al respecto. Hay otro documento que nos dice a nosotros, hay unas disposiciones generales, pero esas disposiciones generales o esos ingredientes generales deben tener ingredientes específicos o en tanto nivel. Sal, debe tener sal, sí, pero ¿cuánto de sal? Entonces hay un documento que se llama el cuestionario de diagnóstico para el cumplimiento de la ley 1581 que nos dice cuánto de sal, cuánto de azúcar. Debe tener azúcar, sí, esa es una disposición general, pero ¿cuánto de azúcar? Nos debe decir, mezcle la salsa de tomate con la mayonesa para hacer salsa rosada. Aquí nos dice eso. Cuando necesito salsa rosada. Ese documento está ahí y es de la superintendencia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esas cositas, esas indicaciones de mezcla de ingredientes, suma 85 para la mezcla de los ingredientes generales. Pero también suma 101 cosas, 101 evidencias, o sea, todo lo que usted esté preparando y mezclando, documéntelo. Esas indicaciones son 101 indicaciones que están en este documento. Por eso cuando yo les mostré arriba que les decía ingredientes, principios, 10 principios, disposiciones generales, 16, evidencias, 15, disposiciones específicas entre 90 y 180. Son estas, porque no nos aplica a todos, pero hay que saber cuáles ingredientes sí nos aplica a nosotros y cuáles mezclas sí nos aplica a nosotros para nuestra torta. Esa es la alacena. Lo que yo les decía, todo esto que les he mostrado es la alacena para encontrar los ingredientes para nuestra torta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a mirar los ingredientes. Ya sabemos que existe una alacena, que vimos todos esos cajones, todas esas cositas donde debemos buscar los ingredientes, pero ahora vamos a mirar qué ingredientes debemos buscar, cuáles son los ingredientes para nuestra torta. Esta partecita en la cajita verde, con la línea verde. 13 principios, 16 deberes generales, miren, 90 a 186 deberes específicos, que fue lo que les acabé de mostrar,
que son esas mezclas que nos dice la superintendencia. El deber general es tenga sal, use azúcar, y el deber específico, pero en esta cantidad, Mezcle esto con esto, esos son los deberes específicos. Y las 15 evidencias, esos son los ingredientes para hacer la preparación, que ya vimos en dónde estaban, en qué parte de la alacena. Pues no exactamente en qué parte, punto, pero ya vimos la alacena como tal. No es solamente un cajón de la alacena, sino son varias. Vamos a ver cuáles son los ingredientes para poder hacer esa preparación, para poder lograr una torta que proteja la vías data, la intimidad del buen nombre, o que no, tener gente enojada o tener gente feliz. Entonces miremos los principios. 13 principios para el tratamiento de datos. Eso es uno de los grupos de ingredientes. 13 principios. Es decir, la torta debe contener eso. Todo lo que está acá. ¿Cuáles son esos 13 principios? El principio de legalidad. Es decir, todo lo que estemos haciendo debe ser legal. Y uno dice, ay, Javier, pero es que eso es obvio. No tan obvio. Porque yo les pregunto a algunos y dicen, ah, carajo. Les dicen, ¿ustedes sabían que es ilegal pedir la historia clínica, parte de la historia clínica o la epicrisis al empleado para transcribir o tramitar las incapacidades? Uy, no me las sabía. Sí, tú, y yo les mando dónde está eso. Es ilegal, pero no me lo sabía. Porque uno piensa es en la legalidad de la actividad económica de mi empresa. ¿Sí? Ahora, con la de borrón y cuenta nueva, dice, está prohibido consultar información en centrales de riesgo de los empleados para tomar decisiones laborales. Solo se permite consultar esa información para establecer el nivel del riesgo de crédito. Y hay empresas que consultan a sus empleados periódicamente, una vez al año, para mirar cómo están financieramente. Ya la ley dice que no se puede hacer, es ilegal. Entonces uno dice, ah, carajo. Y así, cositas que uno debe empezar a mirar. Ese es uno de los principios. Que todos los tratamientos que se usen dentro de la organización sean o estén avalados por la ley. Si no se hace, pues porque está prohibido por la ley. Y si se hace, es porque está avalado por la ley. El principio de finalidad, eso yo creo que ya se tiene muy claro. Todas las finalidades, o sea, los datos que ustedes recolecten deben tener una finalidad y una finalidad obviamente legal. Tienen que tener un propósito. Y más adelante, otro principio, ya les voy a comentar que se relaciona el principio de privacidad por defecto. Y la finalidad está amarrado con el principio de libertad. La persona tiene la libertad de decidir si autoriza o no que mi empresa use sus datos, los datos de él o de ella. Es el principio de libertad. El principio de veracidad o calidad, que es que mis datos o los datos que yo esté usando de Javier en mi empresa, esos datos sean ciertos, sean veraces y sean actualizados. Suele suceder, y la mayoría de quejas de la superintendencia es porque Javier cambió de número de celular y el operador le dio un número ya reciclado, pero el anterior dueño de esa línea tenía deudas y entonces me están llamando a ese número. Y yo les digo, yo no tengo nada que ver con ustedes. Pase una queja y les paso por el Twitter, les paso por Facebook, les paso por el correo, les paso por la página web y siguen llamándome. Eso es violar el principio de calidad de la información. Entonces, eso hace parte de ese principio. El principio de la transparencia quiere decir que cuando pida a Javier la información que él necesita de él, se la entreguemos. No empecemos a decirle que no, que es información clasificada, que es información confidencial. No, porque es que es mía. No es información de nadie más, ni siquiera de ustedes, es información mía. Entonces, ese es el principio de transparencia. Principio de acceso y circulación restringida. Pues eso quiere decir que no todo el mundo tiene acceso a la información que estamos guardando de Javier o que estamos usando información de Javier. No todo el mundo tiene acceso. Van a tener acceso los que deban tener acceso con los controles de seguridad, ya amarrado con el número 7, que con los controles de seguridad que requiera
la información personal que esté guardando, porque una cosa es una información pública, otra cosa es información semi-privada, otra es información privada y otra es sensible. Y otra es pública, pero que en el contexto se vuelva sensible. Por ejemplo, yo sé que el nombre y el número de documento es información pública, pero si está en un documento en donde dice quiénes son las personas que están siendo amenazadas por ser reclamantes de tierras y solamente tengo nombres y número de documentos, a pesar de que es público el nombre y el número del documento, el contexto, porque son víctimas y están siendo amenazados, lo vuelve sensible. ¿Por qué? Porque la gente que los está buscando puede decir, ah, Javier está en Bucaramanga. Entonces, vámonos para Bucaramanga y por ahí en 2 o 3 meses lo encontramos. Eso es el contexto. Entonces está también el principio de seguridad. Y el 8, el principio de confidencialidad. Las personas que estemos involucradas en el tratamiento de los datos, pues obviamente tenemos que saber el nivel de confidencialidad que debe tener el dato como tal, si es público, si es privado, si es semiprivado o si es sensible. El principio de temporalidad, nosotros debemos saber si ese dato o esa información o ese contexto o ese grupo de datos que tenemos de Javier lo vamos a usar de manera indefinida, pero debemos que establecer la política. O durante 20 años, o porque contablemente nos dice que 20 años, o porque la ley nos dice que 15 años, o no, es un evento que apenas la tenga, tomé la foto y apenas pase ese evento, pues borro la foto. Eso se tiene que tener claridad, o sea, la temporalidad. No puede estar eso a la deriva. El principio de que estos datos que estoy recolectando van a ser indefinidamente. O estos datos, o estas fotos, o estos audios que estoy recolectando van a ser únicamente exclusivamente durante este evento y no más. El principio de interpretación integral de los derechos, de derechos fundamentales, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se vaya a hacer tratamiento de los datos o a permitir al titular que ejerza sus derechos al habeas data o a la intimidad o al buen nombre, todos los derechos van a estar integrados, es decir, no prima un derecho sobre el otro. Aquí prima el habeas data, también prima la intimidad, por ejemplo, en el sector público o a las organizaciones del sector privado cuando les pasen derechos de petición. Ese es un derecho de petición, todos se tienen que integrar. Entonces, no porque sea un derecho de petición, yo tengo que entregar toda la información de Javier, porque me la está pidiendo María. Yo tengo que equiparar todos los derechos, porque si bien María tiene derecho a pedir información a las organizaciones del sector privado, Javier tiene derecho a su intimidad. Entonces, ese es el análisis que me obliga este principio. El principio de privacidad desde el diseño. ¿Qué significa eso? Que cuando yo esté diseñando un proyecto nuevo, un proceso nuevo que esté involucrado, o que se involucren, que sé que van a haber recolección de datos, uso de datos personales, una campaña, etcétera, etcétera, yo tengo que tener claro dónde van, o sea, qué datos se van a obtener y cuáles van a ser los posibles riesgos que me va a generar el tratar los datos en esa nueva campaña, para yo poder tener como ¿cómo se llama eso? Como los planes de contingencia y planes de protección para que no se vayan a materializar esos riesgos. Entonces, si yo voy a hacer una nueva campaña, voy a hacer un proceso de selección de personal, voy a empezar a recibir hojas de vida, entonces vamos a decir, bueno, como ya la pandemia nos está permitiendo presencial, vamos a hacerlo por la que traigan hojas de vida por la página web y hojas de vida de manera presencial. La recibe aquí en la recepción, entonces dice la niña de la recepción, y si la trae la hoja de vida, tienen que firmar una autorización porque nos están dejando la hoja de vida. Entonces ustedes tienen que decir sí, no, sí, entonces vamos a colocar la autorización. Listo, sí señor, pero si viene un tercero, vienes un amigo trayéndole la hoja de vida al compañero, porque el compañero no pudo venir, ¿quién firma? Porque el que está dejando los datos no es el que viene, sino el que está dentro de la hoja de vida. Entonces, todo ese principio de análisis, ese principio de privacidad de diseño, todo ese análisis nos lo exige este principio.
Esto es un ejemplo, es un casuístico, pero el caso de que ustedes vayan a crear un programa, entonces se recolectan datos, se van a usar, quién los trae, quién viene, bueno, ese análisis no lo exige este principio de privacidad desde el diseño. Y el principio de privacidad por defecto es ese principio que nos exige a nosotros analizar qué datos vamos a recolectar. He tenido casos en que yo llego como asesor y empiezo a hacer este tipo de análisis y le pregunto a la gente, ¿ustedes para qué piden estos campos en el formato? Dicen, ni idea, yo desde que llegué y estoy en este puesto, no sé para qué se usan, no, yo no los uso para nada, la empresa no los usa para absolutamente nada. Pero la empresa se está cargando la responsabilidad de cuidar y proteger esos campos que no usan para nada. Entonces, calidad o procesos o planeación deben tener en cuenta eso con el chef, que es el oficial de protección de datos, y decir, mira, el chef les dice, mira, encontramos estos campos que no se están usando. ¿Ustedes, la empresa la necesitan para algo? No, sí. Entonces hagamos una nueva versión de ese formulario. Descarguémonos un poquito de responsabilidad de proteger datos que nosotros no usamos y no vamos a usar. Ese es el principio de privacidad por defecto. Y el número 13 es el principio de responsabilidad demostrada, que es demuestre que está cumpliendo. Eso es lo que es el principio de responsabilidad demostrada. Los 16 deberes generales, que es otro ingrediente, son estos. Vamos a garantizar el pleno ejercicio de Avias Data a las personas. Ay, pero eso es obvio. No siempre es obvio. Los clientes pueden pasar por la página web una reclamación y no se les contesta. O se les contesta, no se les contesta de fondo. Recuerden que esto es un derecho fundamental porque está consagrado en la Constitución, la intimidad de la Avias Data y el buen nombre. Entonces tiene que tener respuesta de fondo. Pero no se tiene muy claro. Este es un deber general. La autorización, que ya todos lo sabemos. Otro deber es que esa autorización tenga el contenido exigido por la norma. Ustedes deben usar tomate, ejemplo, para la torta, pero el tomate debe estar picado en 6 rodajas. Entonces, tienen el tomate número 2, pero no lo está cortado en 6 rodajas o en julianas, no tienen el número 3. Contar con la política para el tratamiento de datos. Bien, que esa es una de las más conocidas. Otro deber es contar con los avisos o el aviso de privacidad. Otro deber, registrar las bases de datos, que no es para todos. Para todos, otro deber, hacer gestión a los encargados del tratamiento. ¿Recuerdan los conceptos? Responsable y encargado. A ellos hay que hacerle una gestión. ¿Pero cuál gestión? Ah, bueno, hay que ir a buscar a la alacena. ¿Cuál es la gestión que nos dice que debemos hacer con los encargados? Contar con un procedimiento de atención de consultas y reclamos. Entonces, todos estos deberes, estos son los ingredientes, y el detalle de eso está en la alacena. Número 9, establecer políticas para suministrar información a terceros. ¿A quién se le debe, mejor dicho, a quién se le puede suministrar información personal? Es que resulta, situación, que Pepito Pérez falleció, era empleado. Él estaba casado, pero no convivía con ella, pero nunca se divorciaron con Mariana. Pero vivía hace 5 años con Juliana. Juliana y Mariana vinieron por el tema de la sucesión, vinieron a pedir el expediente de hoja de vida para la sucesión. ¿A cuál de las dos se le debe entregar la información de Pepito que está fallecido? Eso es el número 9. ¿Dónde está eso? Puede ser que esté en la alacena, en los ingredientes, en los productos básicos o en los productos adicionales, pero está en la alacena. Establecer políticas para el tratamiento de datos sensibles y de menores de edad. 11, designar a un responsable, o sea, usted tiene que designar al chef. 12, contar con procedimientos para garantizar ese Avias Data, pero ¿eso qué quiere decir eso? Cuando se reciba una reclamación o una consulta de Avias Data, saber
cuáles son los pasos, quién hace qué, quién proyecta la respuesta, quién busca la información, quién proyecta la respuesta, quién la revisa, quién la firma, quién la envía y quién la custodia. 13. Conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir incidentes o violaciones de seguridad. Nótese que mira, que aquí habla de las condiciones de seguridad para impedir incidentes o violaciones de seguridad. Acceso no autorizado, robo, copia no autorizada, borrado o eliminado sin autorización. Tanto la información que está en bases de datos digitales o automatizadas, pero también en las físicas. Entonces, ojo, aquí es muy importante tener claro que si bien hay ciberseguridad, estrategias de seguridad digitales son supremamente importantes, tener eso, unas excelentes estrategias de ciberseguridad o seguridad de la información digital o seguridad informática o seguridad de la información, no es lo mismo que darle cumplimiento al régimen de protección de datos. Mire que eso solamente es un deber de 16. Ojo, informar cuando existan incidentes o violaciones o códigos de seguridad, aplicar políticas de transferencia y transmisión internacional de datos personales si le aplica, y aplicar el principio de responsabilidad demostrada. Mire que responsabilidad demostrada es un principio, pero también es un deber. Es una obligatoriedad demostrar que se está cumpliendo. Entonces vean que son 16 deberes generales como ingrediente. Normalmente las entidades consideran que cumplir o tener la número 4 y la número 6 y en algunas partes la número 2 están cumpliendo. Y no, y están teniendo ese riesgo. Y las 15 evidencias del principio de responsabilidad demostrada. Nótese que el principio de responsabilidad demostrada era el último deber de la presentación anterior. Ustedes deben, es un principio, el principio de responsabilidad demostrada. Y el deber es, demuestren que están cumpliendo. Pero para demostrar que estoy cumpliendo debo tener 15 evidencias, que son estas. Obviamente debo tener la política. Ojo, la política es tener sal, pero por dentro la política debe tener una estructura. Entonces, la sal en una pizca de sal o una cucharadita de sal. Eso, ahí el chef debe saber eso. Tenemos la política, pero la política no tiene el contenido que la misma norma establece o el mismo régimen. Debe tener 7 secciones. Tenemos los avisos, pero tampoco tienen las secciones que dice la norma. Son 5. 5 partes que debe tener el aviso. Tenemos avisos de videovigilancia. ¿Esos sirven? El chef debe decirle si sí o no sirve. O ahí los mira. Deben tener un inventario de bases de datos con información personal. Deben tener las evidencias de las autorizaciones que han otorgado los titulares. Las evidencias. No es tener un texto, un párrafo en la página web, pero dicen, pues, compruébeme que Javier autorizó. No, pero es que ahí en la página está ese texto. Listo, él lo leyó. Ahora compruébeme que está la autorización. Que él autorizó, no la tiene. Entonces, para la misma superintendencia dice, no están solicitando la autorización, porque no me están probando de que las personas están autorizando. Quinto, contar con un procedimiento para los datos recolectados antes del 27 de junio del 2013. Esto muy pocas organizaciones lo tienen. Si su organización funcionaba antes del 27 de junio del 2013, debe tener un procedimiento que dice el régimen o de las opciones que dice el régimen que se deben hacer, pero demuéstrelo. Deben tener un manual de políticas internas para el tratamiento de datos personales, que es diferente a la política de tratamiento de datos. Deben tener una documentación, implementación y monitoreo de una política de seguridad de la información. ¿Puede estar incluida en el número 6? Sí, pero una sección aparte. Tienen que tener documentada una administración de los riesgos asociados al tratamiento. Nosotros tenemos un mapa de riesgo, sí, pero todos los riesgos que están ahí están orientados a los riesgos de su empresa. Estos riesgos son orientados a las personas dueñas de los datos. Es diferente el enfoque. Entonces, tienen que tener eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran en qué nivel de riesgo están esas bases con información personal, pueden establecer estrategias o planes de acción o acciones correctivas, incluso preventivas, para que no se materialice el riesgo.
contarle un protocolo de respuesta ante incidentes de violaciones de seguridad, tener un documento, qué hacer antes, durante y después, quiénes deben hacer qué en caso de que se presente una violación. Nos hackearon, se metió un virus y se nos borró un pocotón de incapacidades o de hojas de vida. ¿Qué hacer en ese caso? Tener las políticas específicas para los encargados del tratamiento, cuando se contratan, qué documentos se les va a pedir, cómo les voy a garantizar que ellos vayan a proteger los datos que yo les estoy encargando. Tener un plan anual de auditoría al programa de protección de datos personales es la única forma de saber si están funcionando los controles y las políticas y la implementación, si la gente en el día a día de verdad está aplicando lo que estamos diciendo que estamos haciendo. Procedimiento para presentación de informes, esto muy poco se hace. Esas auditorías deben tener un informe y ese informe se debe presentar a la gerencia y la gerencia a la junta o al consejo de administración, dependiendo la organización, para que sepan cómo están ellos protegidos ante la norma porque la empresa está cumpliendo con su programa de protección de datos personales. Porque es que en últimas quienes responden ante la norma es el representante legal y los miembros de la junta o el consejo de administración por ley. 13. Evidencias de las actividades de capacitación. Siempre deben haber capacitaciones. La misma indicación de la superintendencia es que por lo menos se haga una capacitación al año sobre este tema. Se tienen que tener las evidencias, porque también en últimas quien hace realidad que estas cosas que nosotros estamos escribiendo, que vamos a hacer, quien lo hace real es la gente, es nuestra gente. Ellos deciden si en el día a día lo hacen o no. Que yo no lo hice porque no sabía. ¿De quién es la culpa? De la organización. Lo capacitamos y no lo hizo. ¿De quién es la culpa? Personalísima de él. Entonces la organización se protege. Procedimientos para dar a conocer los derechos a los titulares y el nombramiento y la gestión del oficial de protección de datos personales. Entonces miren que hay bastantes ingredientes. No solamente es la política, o no solamente es registrar en las bases de datos, o no solamente es tener una autorización o un documento que diga autorización en la página web. Es mucho más que eso. ¿Cómo lo podemos pasar? Que con esto pues ya comienzo a cerrar. ¿Qué tenemos que hacer? Cojan su mapa de procesos de su organización. Comiencen a analizar las actividades y cuáles tareas de sus procesos, en cuáles tareas están involucradas las actividades del tratamiento. Es decir, en cuáles se hace recolección, en cuáles se hace almacenamiento, en dónde hay uso, en dónde se hace circulación o transferencia, en dónde se hace supresión de datos, proceso por proceso. Una vez tengan identificado eso, pueden hacerlo a través de unas entrevistas con un formato de levantamiento de información. Eso sí hay que hacerlo sabiendo qué preguntar. Por eso lo debe hacer un chef. El chef debe conocer todo eso. Con base en que ustedes identifiquen en su mapa de procesos, por ejemplo, en el proceso, normalmente el proceso de planeación estratégica, no le aplica el régimen de protección de datos porque no maneja datos personales, maneja formatos, maneja estadísticas. Lo mismo el de calidad, no maneja datos personales como tal, pero puede ser que sí, pero es un ejemplo. Entonces, a ellos no les hacemos este ejercicio. A los demás sí empezamos a hacerle ese ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué datos capturan o recolectan? ¿Cómo lo almacenan? En físico, en digital, en ambos, porque es que lo físico lo pasamos a PDF y lo archivamos. O lo subimos a nuestro software, a plataforma de gestión documental, donde diferentes áreas, de acuerdo al perfil de usuario, pues pueden acceder, editar o arreglar o subir o adicionar formatos o documentos, y ya la otra dependencia ingresa al software de gestión documental para mirar qué se hizo. Se guarda la trazabilidad, etcétera, etcétera. Por eso les digo, lo debe hacer un chef que conozca todos los ingredientes, conozca la preparación, conozca la alacena, pero también conozca su equipo de trabajo y sepa cuál asistente de cocina le va a ayudar en qué. Perdón la palabra asistente de cocina, pero eso, saber con quién va a contar para cuando vaya a hacer este levantamiento de información.
¿Qué hace el chef o el oficial de protección de datos? Comienza a mirar qué ingredientes le debe meter cuando recolecta en ese proceso, cuando almacena en ese proceso o almacena en la tarea 3.3, porque pueden ser ingredientes diferentes. En la tarea 1.2, el ingrediente es, ejemplo, sal y azúcar, pero los ingredientes del mismo almacenamiento en 3.3 ya es leche y mantequilla. ¿Sí? No van a ser los mismos. Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer en su organización, coger eso. Primero, saber la preparación, conocer muy bien la preparación, conocerlos, tener claro la preparación, es decir, el tratamiento, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, los ingredientes, dónde están esos ingredientes, porque no solamente es en la ley 1581, miren que son un montón de cajoncitos de la alacena. Involucrar a su gente, al equipo de trabajo, el chef debe involucrar a las demás personas de la cocina, porque son ellos en última los que le van a decir al chef qué se necesita o qué se hace en cada proceso. Eso es lo que se debe hacer para sacar una buena torta. Los errores más comunes, y ya con esto termino, son varios errores, pero no voy a profundizar mucho en ellos. Lo primero es, uno de los errores que más se cometen es que considerar que cumplir es contar con una política de protección de datos. Pensar que se cumple con solo tener una política de protección de datos. Y miren que eso es una de 16 deberes generales, una sola. Faltan los 10 principios, perdón, los 13 principios, los 10 deberes, los 16 deberes, los otros 15 deberes. Mirar las pizcas de sal, o sea, las de entre 90 y 183 deberes específicos y las 15 evidencias de responsabilidad demostrada. Pero la gente piensa que por tener una política se está cumpliendo. Otro error, pensar que cumplir con el régimen de protección de datos es tener una serie de documentos. Y eso se comete error. O sea, el propósito no es tener documentos, el propósito es proteger y garantizar el habeas data, la intimidad y el buen nombre de las personas. Tener gente feliz, no gente enojada. Desconocer que es un tema transversal. Como dice base de datos, digámosle al ingeniero de sistemas que se encargue de esto. ¿Qué? Como es una ley, entonces digámosle al jurídico que se encargue de esto. En las copropiedades o en las propiedades horizontales, el administrador le tocó y normalmente es un contador. Entonces, eso es, pero es que eso es de Javier, eso es de todo porque le involucra todos los procesos que están involucrados en la preparación de la torta. Porque en últimas, si la torta sale mal y la gente se enoja, quien va a responder no solamente es el chef, sino es el dueño del restaurante o los dueños del restaurante y el encargado del restaurante, el representante legal y los dueños, por ley, tienen que hacerlo. Y ahí por dentro, pues los que prepararon mal, los que mezclaron mal y salió la torta quemada o fea. Entonces esto es transversal. Otro error muy común es confundir la palabra aceptar con autorizar. Es común, pero muy común ver en las páginas web, en los formularios de contacto, en los OPQRs que abajo dice acepto políticas o términos y condiciones. Y la misma Corte Constitucional ha dicho que aceptar no es lo mismo que autorizar. Y ya la superintendencia ha sacado resoluciones de sanción por eso. Entonces, no es lo mismo aceptar que autorizar. La autorización no contiene la información mínima que dice la norma. 6. Confundir la política de tratamiento de datos con términos y condiciones. Eso también es muy común. A ver, acepto términos y condiciones. Perdón. Sí, acepto términos y condiciones. Perfecto. Pero ¿dónde está la autorización de la política de tratamiento? Porque la norma nunca ha hablado de términos y condiciones. Habla de política de tratamiento de la información personal. Confundir confidencialidad con el tratamiento de datos. Nosotros tenemos una cláusula de confidencialidad de la información. Perfecto. Y la cláusula de responsabilidad en el tratamiento de datos, no, esa no la tengo. La cláusula de autorización de que esas personas
conceden el permiso o conceden la autorización a la empresa para que la empresa trate los datos personales de ellas. No, esa no la tenemos. Ok, entonces se está incumpliendo. O sea, esos ingredientes faltan. Considerar que la información personal que reposa en la empresa o en la organización es de la organización. Ya les aclaré, la información personal es del titular, no es de la empresa. Ténganlo eso bien presente. La información de la persona que se genera alrededor de la persona es de ella, no de la empresa. La empresa la custodia. Por eso, apenas la persona haga uso de su derecho de habeas data y saber qué información tienen de mí o de que me la actualicen, hay que hacerlo, porque es el derecho de habeas data, porque es información de él, no de la empresa. Otra, usar una sola autorización para todos los casos, la famosa autorización sombrilla que cubre todo. La misma superintendencia ha dicho que eso es una mala práctica. No puede haber una autorización sombrilla porque no todas las finalidades y los tratamientos son lo mismo. Documentar pero no implementar, eso es otro de los errores. Lo tengo documentado, pero lo importante es que la gente aplique lo que yo estoy documentando. Es muy común encontrar, nosotros tenemos la política, sí, pero la gente la está aplicando, no. Entonces, en últimas, están cumpliendo con tener una política, pero ustedes están en riesgo porque va a venir gente enojada porque no se está llevando a cabo. Que es en últimas lo que se necesita proteger, o sea, que no haya gente enojada. Y si no hay gente enojada, pues la gente no feliz no se va a quejar porque ustedes sacaron una torta fea, porque no va a haber torta fea. Bien. No involucrar los procesos ni a las personas y considerar que este tema es una responsabilidad de una sola persona. ¿Eso es de Javier? No. Javier coordina. Javier es el que está ahí al frente, pero eso es transversal. Todos somos responsables ante la norma por el tratamiento de los datos. No saber cuándo nos aplica la 1266 del 2008. Considerar que seguridad es lo mismo que cumplir con el régimen, con lo que ya les había dicho, tener unas buenas políticas de seguridad en la información o seguridad informática o de ciberseguridad no es lo mismo que cumplir el régimen, que darle cumplimiento al régimen de protección de datos. Considerar que los únicos titulares son los clientes, ya lo comenté antes. Confundir el manual de procedimientos internos con el de la política de tratamiento de datos. Y pensar que si no ha pasado nunca, nunca va a pasar. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Ojalá les haya podido dar como una aclaración más práctica, más sencilla. Esto es finalizar la primera parte. El próximo viernes tocaremos una segunda parte en donde vamos a ver lo siguiente, ya es más casuístico. Ya es en el día a día. Por ejemplo, vamos a ver el ciclo RAUS, lo que vimos, y ya los procesos internos. Lo que el marco normativo nos ha dicho sobre el grupo de WhatsApp corporativos, la publicación de noticias e imágenes en nuestra página web y en redes sociales, el tratamiento de datos en el trámite de incapacidades, la consulta de centrales de riesgo en los procesos de selección, consultas de información financiera a los empleados, solicitudes de información de empleados fallecidos, como el ejemplo que les di, la protección de datos personales en sistemas de biovigilancia de cualquier organización, inclusive de conjuntos cerrados, el uso de huelleros, los derechos de petición en el sector privado, el tratamiento de datos personales en la prestación de servicios de salud y en las instituciones educativas, teniendo claro que salud y educación son derechos fundamentales, las cookies, las pruebas de poligrafía en el campo laboral, el tratamiento de datos personales de referencias y referidos, el tratamiento de datos personales, usted ya los tiene, el 16, tratamiento de datos personales registrados en los registros mercantiles de las cámaras de comercio, aspectos a tener en cuenta de la ley de borrón y cuenta nueva, y la anonimización de documentos. Y aquí podemos hablar de anonimización y pseudonimización. Y finalmente hablaremos de las responsabilidades administrativas y legales por sacar una torta quemada. A todos ustedes, muchísimas gracias. Entonces espero pues, haber orientado un poquitico más el tema y que haya quedado como esa inquietud de que preparar una torta
obedece a una buena preparación, a unos buenos ingredientes y saber dónde conseguirlos en una alacena. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedo atento a preguntas o inquietudes. Bueno, recuerden que pueden participar si tienen alguna duda o inquietud mediante el chat preguntas o levantando la manita. José, tienes la palabra. ¿Puedes activar tu micrófono, José, por favor? José. Aló, buenos días. Buenos días, ¿Me José. ¿Cómo escucha? estás? Tienes la palabra. Hola José, buen día, sí. Bueno, resulta que, bueno, veíamos que el oficial de seguridad, ¿qué debe reportar y a quién debe reportarle los eventos de seguridad? Es la Ok, pregunta. José. El oficial, bueno, en la norma lo llamas oficial de protección de datos personales, que incluye la seguridad. Cuando suceda algún incidente, la norma nos indica, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es controlar que no se siga disparando, si ya se controló, registrarlo y se tiene que conocer dentro de la organización para que se tomen decisiones. Hay que mirar en la organización quiénes son las personas o comités que toman decisiones para que eso no vuelva a suceder. Y acto seguido, pues la misma norma dice que durante los 15 días hábiles siguientes al conocimiento de ese incidente se deben reportar y registrar en el RNB de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así su empresa no está obligada a registrar las bases de datos, si lo obliga a registrar ese incidente en el RNB de la Superintendencia. ¿Sí? Eso cada cuánto es decir, el registro en el RN, sí, en el Registro Nacional de Base de Datos es en ciertos periodos o uno puede entrar y ir registrando lo que vaya sucediendo o cómo es. No, o sea, es que en el RNB son como módulos, ¿no? Como un software. Entonces, en un módulo es registra sus bases de datos. En el otro módulo es actualice sus bases de datos. En el otro módulo dice registre los reclamos que han hecho los titulares. Y en el otro módulo es registre los incidentes de seguridad. Entonces, si tú tienes incidentes, pues tú puedes ingresar cada que se te presenten, que no se pasen los 15 días hábiles al módulo de registro de incidentes. Así tú no tengas obligación de registrar base de datos. O sea, el módulo 1 y 2 no aplican para ti, pero sí el módulo 4. ¿Sí? Pero hay Okay. empresas que les aplica todo. Registro de bases de datos, entonces entran al módulo de registro de base de datos. Al año, registro de actualización de base de datos. Sí, entonces el módulo 2. Módulo 3, registro de reclamos de Avias Data. Sí, entré por ahí. Y se me presentó un incidente, entonces entro al módulo 4, registro de incidentes. Nos aplicó todo. ¿Sí, me hago entender? Pero el de incidentes, cada Okay, vez sí. que suceda, tienes 15 días independientemente de la fecha. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Con gusto. Perfecto, Javier. Vamos con una pregunta del chat de parte de Sí. Jorge Iván Marmolejo, que dice, para una institución grande de 5.000 colaboradores, ¿recomienda separar el oficial de seguridad del DPO? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que la norma no establece cantidad de personas, la norma establece es que se deben implementar hay que mirar el tratamiento. Yo creería, y si lo pueden hacer, pues separarlo, igual que el oficial de cumplimiento, para el tema de SARLAF o de SAGRILAF, pero no, la norma no obliga. Ya internamente pueden ustedes analizar el volumen, la carga de esa persona. En unas organizaciones el oficial de cumplimiento es el mismo oficial de protección de datos, en otras son los tres. Entonces, la norma no obliga, o sea, no hay ninguna limitante del régimen de protección de datos que tiene que ser este, tiene que ser aquel. Ya internamente, si ustedes consideran que la carga para cada uno de esos perfiles
es muy grande, pues lo pueden separar. Y si presupuestalmente la organización puede tener esos dos cargos o esos dos perfiles, pues lo pueden hacer. Mi recomendación es que si el volumen, no por cantidad de personas, ni por cantidad de activos, porque aquí lo que se habla es por el tratamiento de los datos, sino por la cantidad de datos personales que se tratan, si la carga lo amerita, se puede separar. Si no, como les digo, la norma no obliga que lo tengan separado. ¿De acuerdo? Perfecto, Javier, muchas gracias. Con Vamos muchísimo ahora con la gusto. pregunta de Ruby Trujillo. Ruby, Sí. tienes la palabra. Javier, buenas tardes. Hola Ruby, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Ven, mi pregunta va un poquito a revisar sobre cómo puedo yo identificar las bases de datos que debo registrar ante la superintendencia. Por ejemplo, si yo tengo de el área de gestión humana, tengo varias bases. Entonces te digo, una pues claramente es la base de las hojas de vida de los colaboradores, pero resulta que también tengo un archivo con lo que maneja la nómina, otro que es, por ejemplo, seguridad en el trabajo, todo esto. Entonces, mi inquietud es, yo tengo ya la base de datos de los colaboradores, claramente esa es una base, y las finalidades, pues entiendo que pueden ser diversas con los datos de los empleados. Pero yo debería de registrar, por ejemplo, esa base física de hojas de vida, digamos, si las tengo automatizadas también. Pero lo que te digo de la nómina, esa debería ser otra base y adicional, otra en seguridad y en el trabajo, algo así, o como es que ahí tengo duda Ok, de que debo registrar, porque si me pongo al detalle me van a salir 100 bases. ¿Sí me entienden? Entonces, correcto. O sea, te voy a dar una respuesta con más o menos como los términos que usa la misma superintendencia cuando genera conceptos. La norma dice que se deben registrar bases de datos. Quien decide la cantidad de bases de datos es la misma organización. Hay organizaciones que salen 100, ciento y pico. Listo, perfecto, sean detalladitos, o sea, nómina empleados de planta, nóminas empleados operativos, nómina. Pero hay otras empresas que simplemente dicen nómina. Y hay otras que van más allá, solamente una base de datos que dicen empleados. Ahí está nómina, está incapacidades, está selección, Eso lo determina cada organización. Yo no soy amigo en lo personal, más no significa, por eso yo asesoro y yo voy diciendo a las empresas lo que ustedes consideren y doy mis aportes. Mi recomendación es no usar tantas bases de datos. No tanto, no porque no se usen, sino por lo desgastante que es ir a registrarlas y lo desgastante que es ir a actualizarlas. Porque todos los años hay que actualizarlas. Entonces, si tú tienes 90, 99 bases de datos, no es tanto ir a la RNB y sentarse frente al computador, abrir el software y empezar base por base, sino levanta la información en tu empresa. O sea, el tiempo que necesitas destinar para actualizar la información de 90, 89 bases de datos, no solamente en el software, sino antes de, porque recuerda que hay una obligatoriedad de de tener un inventario de bases de datos. Cuando yo armo ese inventario de bases de datos, pues las columnas, lo hago en un Excel, las columnas son las mismas que me piden el RNB para actualizar todo eso. Entonces, pedirle a la gente, a los responsables de custodia de esas bases de datos, dígame qué cambió del año pasado a este año y respóndame por favor antes de que se me cumpla el tiempo en marzo. Eso es tedioso, entonces eso se dedica tiempo. Mi recomendación es, si ustedes quieren detallar, detállenlo, pero que no les genere sobrecarga innecesaria operativa para registrar las bases. La norma, como les digo, no dice cuáles. Y hay organizaciones que tienen 4 bases, solo 4 empleados, clientes, proveedores y visitantes, punto. Tienen eso, pero por dentro ya saben toda la información y las subbases que tienen eso, las subbases operativas.
pero ya ustedes lo pueden definir de acuerdo a su carga, su operación, el tiempo, la carga de otras funciones que tienen también dentro de la organización. ¿Vale? Ok, vale, mil gracias. No sé si te puede Con hacer mucho gusto. otra inquietud. Claro Tengo que otra, sí. pero no sé si haya otra. Ok, ven, es que tú decías que uno debería poder demostrar como esas autorizaciones antes del 2013, o sea, tan pronto arrancó la norma. En mi entidad, eso no se realizó, que sé que la posibilidad era hacerla a través de un mecanismo de medio de comunicación masiva o algo así, pero allá Es una nunca lo opción. hicieron. Exacto, pero nunca Sí. se hizo. O sea, esta posición mía, yo llevo 4 meses en la entidad donde estoy, apenas estamos arrancando y pues entenderás que eso que había de ahí para atrás, pues no hay nada. Entonces, ¿qué podría uno hacer en este momento como para completar ese requisito? Porque pues eso ya de antes, pues no hay nada. Mira, lo que la norma dice, para los datos que fueron recolectados antes del 27 de junio del 2013, se pueden realizar, y creo que lo que establece 3 procedimientos, 3 opciones. Una de esas es publicar en un diario de circulación regional o nacional. Es eso. Lo pueden hacer, o sea, háganlo, guardan las evidencias, guardan el recorte, ponen el correo que deben las personas de esa época, los que se registran, ¿cómo te digo? De esas personas de quienes tenemos datos antes del 2013, pueden escribir ese correo. Ese es el único, y menos mal me hiciste esa pregunta, es la única parte de la norma que permite que el silencio o la no respuesta es autorización para el tratamiento. Es la única opción, porque el resto de la autorización nos dice que el silencio no se puede tomar como autorización, pero en esa partecita sí. Si la persona no te escribe diciéndote que te autoriza, en los 30 días siguientes es una autorización tácita. Pero es la única parte. Entonces tú guardas las evidencias, pero solo a las personas de las cuales tú le recogiste datos antes del 27 de junio del 2013. Si Javier vino en enero del 2013, pero después vino y actualizó datos en enero del 2014, ya no aplica, porque ya tienes datos del 2014 de Javier. ¿Vale? Oh. Pero lo puedes hacer, o sea, háganlo en este momento. Eso es una de las evidencias que nos exige la normativa. Ah, perfecto. Listo. ¿Vale? Mil gracias, Javier. Muy amable. Con gusto. Tenemos ahora una pregunta en el chat de parte de Joana Benavides que nos dice, un encargado es toda empresa a quien se le envíe base de datos para notificaciones. Me gustaría saber qué tipo de notificaciones. Joana, ¿estás por ahí? O sea, un encargado es ese tercero, puede ser una persona natural o una jurídica, puede ser el señor de los carnets que me elabora los carnets o puede ser la empresa. Si yo le envío una base de datos a esa empresa y le digo, hágame un favor, llame a estas personas y dígales que se les abrió un proceso, que tienen en cuenta que cuando vienen, que los extrañamos, que si yo les envío y ellos los llaman porque yo les estoy pidiendo, son encargados del tratamiento. Entonces, y ellos tienen unas bases de datos que yo les estoy enviando, se vuelven encargados del tratamiento, porque están haciendo ese trabajito porque yo se lo encargué. No sé si ese era el sentido de la orientación de la pregunta de Joana. Joana, si deseas, en este momento tienes el micrófono habilitado. Si deseas hablar, podrías hacerlo. Bueno, por el momento parece que no tenemos más preguntas. Entonces yo quería también con este tema, cuando hay envío de información entre dos responsables del tratamiento, porque estamos hablando de responsable y encargado, pero puede ser dos responsables. Por ejemplo, la empresa envía los datos a la ARL o los datos a la caja de compensación de mis empleados. Estoy enviando los datos, pero la ARL
no hace el tratamiento de los datos porque mi empresa lo está solicitando, no, porque la ley le exige que ella haga algo, o la caja de compensación. Entonces, la caja de compensación, claro, yo le envié los datos, yo soy responsable número uno porque estoy recolectando los datos de mis empleados, y la caja de compensación se vuelve responsable porque ella después va a decir a Javier, que está al día, podemos darle un subsidio o el bono. A Pepito no le podemos dar el bono porque no ha pagado. Bueno, qué sé yo, empieza a tomar decisiones con base en la información de cada una de las personas que están en esa base de datos. Eso es responsable. Lo que nosotros también estamos hablando aquí es responsable encargado, que son también tratamientos diferentes. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿De pronto alguien desea? Ruby, tienes la palabra. Sí, Javier, ahora con lo que tú mencionas, por ejemplo, las cajas de compensación, así como tú lo mencionas, que ellos claramente se vuelven en encargado, pero yo esa caja de compensación la tengo que marcar como encargado, ¿o no es necesario? No. Esa no. No, eso cuando tú registras en la base, en el RNBD, allá dice encargado. Si el tercero es un responsable también, es decir, la caja de compensación va a decidir si me le presta plata a Javier, si no, si le da el bonito, si no, o sea, está decidiendo, cuando se decide sobre la información de las personas en esa base, es un responsable, no encargado, responsable. Entonces no se registra en el campo en el RBD donde dice encargados. Diferente a, por ejemplo, normalmente en la base de datos de talento humano, uno manda a los empleados al exámenes de ingreso o a los exámenes periódicos ocupacionales. Ahí sí hay un encargado que es la IPS que le toma los exámenes, porque por cuenta de mi empresa, esa IPS está haciéndole los exámenes a los empleados y nos manda la información. Entonces sí es obligatorio colocar encargado, IPS tal, y la información que pide ahí. Y eso suele fallarse. Uno va y mira en el RNBD, la base de datos de talento humano o de personal, lo que sea, y uno busca encargados y no hay. Eso quiere decir que está incompleto. No están metiendo todos los ingredientes para la torta. ¿De acuerdo? Okay. Pero si es responsable, no se coloca nada. Porque Perfecto. ahí el registro es registre los encargados, no es registre los otros responsables. ¿Vale? Listo. Mil gracias, Javier, muy amable. Con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias Ruby por tu intervención. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Javier, creo que por el momento no tenemos más preguntas, entonces pues podemos dar por finalizada la sesión, si te parece. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos pues, que haya sido de tu agrado. Y permíteme, Fernandita, invitarlos al próximo viernes, que vamos a hacer la segunda parte. Ya es mucha casuística. Por favor, con base en esto que miramos hoy, traigan todas las dudas o las inquietudes que tengan en su organización en particular. Todas, porque esa es la idea. Porque este es el propósito de esta actividad, pasar de la norma al día a día. Entonces, esa segunda parte del próximo viernes de las 11 de la mañana vamos a hacer casuístico. ¿De acuerdo? Gracias, Fernandita. Perfecto, Javier. Bueno, recuerden que pueden consultar la grabación en nuestro canal de riesgos, o también pueden consultarla en la sección de la página Capacitaciones Gratuitas, Protección de Datos Personales. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos el próximo viernes, 11 de la mañana. Recuerden que pueden, pues en la próxima publicidad, les estaré enviando el link donde pueden inscribirse. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego.